Hola, buenas tardes. Estoy agradablemente sorprendida del quórum que hemos tenido hoy. Muchas gracias por venir, compitiendo con la tarde tan fantástica que ha hecho hoy. Entonces, bueno, comentaros. A lo largo de los 19 años, que ya son 19 años, este año cumpliremos 20. Yo he estado desde el principio, tenía 2 años cuando empecé. Y bueno, hemos estado siempre buscando que llegue a nuestro territorio la divulgación científica y buscando referentes. Bueno, en este caso, el referente es Carlos Cabanillas, que es precisamente un referente en biomedicina y en senescencia, y envejecimiento celular. Es muy interesante su trayectoria porque ha vuelto a Aragón después de triunfar en Estados Unidos, ¿no? En el Aging Institute de Estados Unidos, en el que no solo pasó, sino que además durante 3 años consecutivos lo premiaron por su excelencia. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, hemos tenido la suerte, y os invito a que cuando salgáis de aquí lo curioséis por internet, hemos tenido la suerte de que Carlos ha vuelto a casa para liderar una investigación sobre senescencia celular, homeostasis y envejecimiento de mano de la Fundación Araí y del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Además, ha sido becado, que no es cualquier tontería, es un premio a la excelencia del Consejo Europeo, dotado de 1,5 millones de euros. O sea, fijaros si han confiado en él. Además, en una de las cosas, ¿no?, que lleva esta beca, que es la Starting Grant, una de las cosas que lleva esta beca es que son proyectos de alto riesgo, pero que confiamos mucho en el beneficio que nos va a aportar a toda la sociedad. Entonces, pues bueno, él está intentando comprender cómo envejecen las células, el proceso que tienen, la relación que tiene este proceso con las enfermedades que todos tenemos y que están asociadas a la edad, y cómo conseguir nuevas terapias que vayan no a revertir, pero a conseguir no solo que vivamos más años, sino que los años que vivamos, los vivamos mejor. Entonces, yo creo que Europa, Estados Unidos no están equivocados al poner toda su confianza en Carlos. Además, ha querido volver a su casa y que ese nodo de conocimiento se desarrolle desde Aragón. O sea, yo creo, bueno, estoy muy orgullosa y se me nota. Y además, estuvo contentísimo desde el primer contacto que me dijo sí, digo, no puede ser, me ha dicho que sí. Sí. Bueno, de hecho, los de la Universidad para Mayores, yo llegué a clase y dije, me ha dicho que sí, ya veréis. Sí, y es súper emocionante también que estés aquí en Fraga para contarnos a nosotros acerca de tus investigaciones. Carlos, todo es tuyo. Voy a probar, que igual está un poco alto, ¿no? Sí, vale. No voy a hablar, no sé. A ver, un poquito alto. Igual así. ¿Así? ¿Así bien? ¿Sí? Vale. Bueno, muchas gracias, Pili. Muy bonito, la verdad. No sé si merezco tanto halago. Es un placer para mí estar aquí, de verdad, para contaros un poquito todo lo que, no solo nosotros, sino todo lo que el campo de la gente que nos dedicamos al envejecimiento estamos haciendo en el día a día, y un poquito acercar pues, esa ciencia del envejecimiento celular y del envejecimiento en general a la población, que es de lo que se trata, ¿vale? ¿Se me oye bien o sí? Vale. Espera un momento que cojo esto. Vale, pues como ha dicho Pili, empecé mi trayectoria aquí cerquita, estudié en la Universidad de Lleida y luego me trasladé a Estados Unidos, donde estuve 4 años y pico, y allí pues la verdad que tuve la suerte de tener unos buenos referentes en mis estudios, unos buenos mentores
que me ayudaron a tener pues, cierto éxito y con ello he podido volver y conseguir todo esto que de momento pues, ha dicho, ¿vale? Y ahora mismo estamos en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Decidí volver a casa, en cierto modo, porque yo soy de Costa, bueno, estoy en Zaragoza, que lo vamos a hacer, ¿vale? Y allí tenemos el laboratorio, ya somos 7 personas y ahí nos dedicamos un poquito a lo que os voy a contar, ¿vale? Para empezar, pues bueno, para transmitir un poco, yo creo que no hace falta introducir el concepto del envejecimiento, pero sí que es una cuestión que muchas veces no nos planteamos y que pues, sucede a nuestro alrededor y que todos reconocemos de manera muy fácil, especialmente no cuando no pasa nada, que no vaya, pero bueno, os indico yo. Especialmente cuando se trata de seres humanos, ¿verdad? Todo el mundo más o menos podemos estimar la edad que tenemos, ¿no? Los que tenemos alrededor, etcétera, ¿vale? Es algo con lo que estamos familiarizados, ¿verdad? También con los animales, pues conforme son más comunes o más habituales en nuestras vidas, pues somos capaces de reconocerlos, ¿vale? Pues, claramente aquí no hace falta que os pregunte. Esto es un ejercicio que suelo hacer cuando voy a hablar a coles y la verdad que los niños lo detectan a la lengua todos, no tiene ningún problema. Y es verdad que incluso les pongo simios, les pongo otro tipo de animales y lo detectan, ¿no? Parece que hay características comunes del envejecimiento en todas las especies, ¿verdad? Les hago esta pregunta automáticamente y ellos me dicen, sí, tienen arrugas, el pelo se pone blanco, mi padre ya tiene cana, tal. Me van a decir un montón de cosas, ¿no? Que al final son ciertas. Arrugas, el cabello se nos blanquea, tenemos una menor movilidad. Es un proceso que todos los animales, todos los seres vivos, gran parte de los seres vivos, mejor dicho, sufrimos, ¿vale? Con el paso del tiempo. ¿Y por qué sucede este proceso? ¿Vale? Todo esto que vemos por fuera refleja lo que nos está ocurriendo por dentro, ¿de acuerdo? Aquí, de manera muy simplificada, tenemos a un hombre, supongo en este caso, ¿vale? En el cual podéis ver sobre todos sus órganos, ¿vale? Pues tenemos el cerebro, tenemos los pulmones, el corazón, tenemos los músculos, todos más o menos gran parte de los sistemas que podemos encontrar, ¿no? De los órganos que podemos encontrar en un ser humano, ¿vale? ¿Qué sucede con la edad? Genial. ¿Qué es lo que sucede? Todos esos órganos van sufriendo un deterioro con el paso del tiempo y, por poneros un ejemplo, imaginaos que nos vamos una noche de copas, ¿vale? Pues cuando tenemos 20 años, pues al día siguiente estamos perfectos, nos recuperamos no llega un día, ¿de acuerdo? Ahora cuando viene una cena de Navidad, pues ya es más complicado, ¿verdad? Por ejemplo, si nos ponemos de repente a hacer un ejercicio que no hemos hecho, como limpiar los armarios, abajo, etc., al día siguiente tenemos cierto resentimiento, ¿verdad? A nivel muscular, a nivel de articulaciones, a todos los niveles, ¿de acuerdo? Eso es porque nuestro cuerpo no tolera de igual manera todo aquello que podía tolerar antaño, ¿vale? Y es lo que hay. Y de momento, pues, es con lo que tenemos que convivir, ¿de acuerdo? Todo esto se explica, y quiero hacer un poco de hincapié en esto, o más o menos, mejor que se explica, mejor dicho, se tiene conceptuado gracias al trabajo de mucha gente, pero que ha sido recopilado por, y aquí quiero hacer hincapié, 5 científicos de muy gran prestigio a nivel internacional, entre los cuales hay 3 españoles, ¿de acuerdo? De 5 hay 3, ¿vale? El primero de ellos igual os suena, Carlos López Otín. Carlos López Otín es un referente para todos aquellos que nos dedicamos a la ciencia del envejecimiento y a la ciencia en general, diría yo. María Blasco, que quizá os suene también, y Manuel Serrano. Además de otros 2 que son extranjeros, ¿vale? Son de otros países. Y esta gente, este grupo de referentes, ¿vale? Lo que han hecho ha sido resumir el proceso de envejecimiento en una serie de características generales, ¿vale? Y yo, para no daros un poco de chapa, os las voy a resumir haciendo una alegoría por lo que sería una ciudad. Imaginaros que nuestro cuerpo es una ciudad, ¿vale? Nosotros, de todas esas características del envejecimiento, estudiamos en el laboratorio la que es una de ellas, que se llama senescencia celular, que es el envejecimiento de la célula en sí misma, ¿vale? Voy a pasar a explicaros un poquito acerca de estas características. La primera que tenemos
es el daño que sufre nuestro ADN, ¿vale? En cada una de nuestras células tenemos material genético que permite a la célula hacer la función que tiene que hacer cuando la tiene que hacer. ¿Qué pasa? Esas instrucciones que tenemos dentro de cada una de nuestras células se van deteriorando, se nos van borrando las páginas, se nos van arrancando, etcétera, ¿vale? Eso es lo que nos sucede con el paso del tiempo. Y por tanto, cuando la célula va a echar vista de lo que tiene que hacer, pues eso no está claro y entonces no sabe cómo hacerlo bien, etc. También se podría un poco asemejar a el deterioro de toda la ciudad, de toda la infraestructura de la ciudad, ¿vale? Eso es lo que sucede. Y uno de los grandes referentes a nivel internacional es Carlos López Otín, en este aspecto, ¿vale? Él es uno de los que tiene un mayor conocimiento o ha tenido una mayor contribución en este sentido en el envejecimiento, ¿de acuerdo? Otro problema asociado al envejecimiento, ¿vale? Las alteraciones epigenéticas. Y esto tiene que ver con el ADN también y tiene que ver con la gente que iría a leer estas instrucciones, ¿vale? Las instrucciones son el ADN, pues la epigenética es el proceso por el cual, o la manera en la cual se regula la lectura de estas instrucciones, ¿vale? Imaginaros que en esta ciudad tenemos una alcaldía, un ayuntamiento, ¿no?, que no da abasto, no sabe las leyes que tiene que leer, no sabe las leyes que tiene que aplicar, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedería? La ciudad empezaría a ir peor, ¿verdad? Supongo. Esa es una de las cuestiones que suceden en nuestro organismo también, ¿de acuerdo? Luego tenemos otro problema. Imaginaros que el sistema de basuras no funciona bien, ¿vale? En nuestras células se van acumulando desechos y estos tienen que ser retirados, limpiados, eliminados, ¿de acuerdo? Imaginaros que esos desechos pues, son como la basura que sacamos cada día, ¿vale?, al contenedor, y que se fuera acumulando, en las calles. Ese sería uno de los problemas más graves que puede tener una ciudad, ¿sí? Pues eso es lo que sucede cuando nosotros perdemos la capacidad de proteostasis, ¿vale? Es la manera en la que nosotros reciclamos todos esos desechos, componentes de proteínas dentro de la célula, etc. Y es verdad que uno de los mayores referentes a nivel internacional en este ámbito también es española, es Ana María Cuervo, que por cierto es una maravillosa persona. Ella es de Valencia, creo que es de Valencia, y es uno de los referentes a nivel mundial, ¿vale? De nuevo, haciendo hincapié en el talento que hay a nivel internacional por parte de nuestro país. Otro gran problema que tenemos durante nuestro envejecimiento, hay una desregulación, que no sé si se puede decir así en español, yo espero que sí, de la sensibilidad a los nutrientes. ¿Qué sucede? Conforme nos hacemos mayores, hay una mayor incidencia de problemas como diabetes, aterosclerosis, etc. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestro organismo no sabe hacia dónde tiene que transportar los nutrientes que nosotros ingerimos, ¿vale? La diabetes es muy sencilla. Uno come un caramelo, el caramelo llega a la sangre, normalmente tendría que ir adentro de las células, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Hay una alteración ahí, no sabe dónde tiene que ir y se nos queda en la sangre. Pues eso es un problema logístico que tenemos en nuestro organismo. ¿Bien? En una ciudad se asemejaría al hecho de que nuestro sistema de transportes no funcionase, nuestra logística no funcionase, por lo que ello conllevaría. Otro de los más importantes a nivel mundial, Rafa de Cabo. Este es amigo personal mío, la verdad que otra maravillosa persona. ¿De acuerdo? Otro problema que tenemos, eso seguro que lo habéis oído, el problema con las mitocondrias. Las mitocondrias son como fábricas, tenemos unas fábricas ahí como plantas de energía, mejor dicho. Allí lo que hacen es quemar nutrientes, entre comillas, producen energía, ese sistema se va deteriorando con el paso del tiempo y ya no solo no producimos la misma energía que deberíamos producir, ¿vale? Lo que sucede es que además esas fábricas o esas centrales contaminan más, con lo que la ciudad funciona peor por ello. Hay más contaminación, hay peor salud, etcétera, etcétera, ¿vale? El ámbito al que me dedico yo, la senescencia celular, ¿vale? Otro de los referentes mundiales, Manuel Serrano, también buena persona, la verdad que son muy buena gente. La senescencia celular, os lo voy a explicar, entraré un poquito más en detalle, pero básicamente imaginaros que tenemos una población de trabajadores que, en lugar de jubilarse y dejar paso a
una población pues, más joven, más enérgica, etcétera, etcétera, que hará su trabajo con mayor energía, con ánimo renovado, por decirlo de alguna manera, tuviéramos una acumulación de gente que no se quiere jubilar, ¿de acuerdo? Y que no solo eso, porque eso no es mayor problema, bueno, pues cada uno que haga lo que pueda, si puede contribuir en la medida que pueda, genial. No solo pasa eso, sino que encima son los trabajadores más contaminantes de todo, ¿vale? Porque están quejándose constantemente, no dejan hacer el trabajo a los trabajadores nuevos, etcétera, ¿vale? Eso es lo que sucede. Lo que sucede en nuestro organismo, perdón. Lo que sucede es que hay células que se dañan, se hacen mayores, envejecen, y en lugar de dejar paso a las que deberían dejar paso, a las nuevas, están ahí, estas, ocupando su espacio, y encima diciéndoles a las nuevas, oye, tú no te metas aquí, tal, etc. ¿De acuerdo? Otra investigadora española muy importante, Pura Muñoz, ¿vale? Ella se dedica a la exhaustión, al agotamiento de las células madre de nuestro cuerpo. Esto equivaldría a que de repente un día en nuestras ciudades no hay gente que quiera formarse para hacer ningún trabajo, ¿vale? Entonces, llega un momento en el cual, si se requiere que alguien haga de fontanero, no hay nadie que se quiera dedicar. Si se requiere de alguien que haga de enfermero, no hay nadie que se quiera dedicar a ello. Por tanto, al no haber niños, al no haber gente que se quiera ocupar de las funciones que había que ocuparse, pues esto es lo que sucede, ¿vale? Lo que sucede es que el cuerpo funciona peor, ¿vale? La ciudad funciona peor. Otra de ellas es la comunicación intercelular alterada. Imaginaos que un día nos quedamos sin comunicaciones, pues no sé si os acordáis del apagón, el caos que eso supuso. Yo estaba en Madrid por aquel entonces y eso sí que era mortal, ¿vale? Pues eso es lo que sucedería. Imaginaros que de repente las comunicaciones, un poco parecido a lo que sucede con el fallo de la logística, ¿no? Pues imaginaos que hay un incendio, no funciona, no pueden llamar a los bomberos, etc. Eso también sucede en el organismo. Esto sucede mucho en relación con combatir las enfermedades. Sucede mucho en el sentido de que puede que estemos siendo infectados por un virus, si nuestra comunicación intercelular no funciona bien, el sistema inmune no se recluta bien. Y entonces esa enfermedad que normalmente hubiéramos resuelto fácilmente, se nos acartona, y la evolución es peor. ¿De acuerdo? Otra cosa que tiene que ver mucho con esto, como fallan las comunicaciones, a veces el sistema inmune va donde no tiene que ir, ¿vale? En este caso la alegoría es con la policía haciendo un toque de queda por un gatito que está suelto, ¿vale? Pues una reacción exagerada. Una reacción exagerada que no hace falta. Aquí está un ladrón, por ejemplo un virus, que se nos está escapando porque estamos poniendo el foco sobre aquello que no debemos, ¿vale? A nivel mundial, otra de los referentes, María Mitterlund, también a nivel personal mía, española, por mucho que el apellido suena alemán, es, bueno, pues una referencia en el campo. Y lo último, que es el menos explorado, quizá, ¿vale? Pero que también tiene relevancia, que es la disbiosis, y que consiste en el hecho de que por el hecho de haber comido regulín durante muchos años, la microbiota, es decir, las bacterias que tenemos todos de manera natural en nuestros intestinos o en nuestras pieles, etc., se van alterando y eso conlleva un funcionamiento menos perfecto del organismo a nivel general. ¿De acuerdo? Y esto es un poco como para resumiros la metáfora esta de la ciudad, ¿vale? Imaginaos que todas estas cosas nos suceden a la vez, pues cómo no vamos a tener un deterioro, ¿no? Porque eso es lo que nos sucede. No es que haya una causa que sea más relevante que otra. Probablemente haya algunos de nosotros que suframos más de una, probablemente haya algunos de nosotros que suframos más de otra, pero todas están comunicadas entre sí. Y al final, pues cuando no funciona bien nuestra planta eléctrica, pues no funcionan bien las comunicaciones, ¿me explico? Es un poco lo que nos sucede. Y todo ello entra en un círculo vicioso que de momento pues no podemos revertir, ¿vale? Hasta ahí lo que viene siendo la metáfora. Ahora podemos hablar un poquito más desde un punto de vista más riguroso, ¿de acuerdo? Desde un punto de vista más real.
acerca de lo que sucede. Y aquí os enseño nada, muy simplificado. Vosotros imagino que tenéis conciencia de que a nivel de nuestros órganos, todos nuestros órganos están compuestos por diversas capas de células, cada una tiene su función, etcétera, etcétera, ¿vale? Que normalmente llamamos tejidos. Muy bien, un tejido normal, joven, tiene esta pinta. Está todo organizadito, cada célula está en su sitio, cada célula hace su función. Cuando una falla, se elimina, se repone, ¿vale? Una célula que está, por ejemplo, imaginaos que esto es un epitelio pulmonar, ¿vale? El epitelio pulmonar es la zona de nuestros pulmones donde se hace el intercambio de gases. Respiramos, mete el oxígeno en nuestro torrente sanguíneo, sale el CO2. De acuerdo. Tenemos esto aquí. Esto es un epitelio pulmonar. Esta es la zona que hace el intercambio de gases y estas son las células madre que reponen esas células que se van agotando ahí, ¿vale? Funciona bien. Tenemos aquí nuestra estructura, porque las células no están flotando, están en unas estructuras. Y todo eso está organizadito, perfecto. ¿Qué sucede conforme pasan los años? Se vuelve envejecido, el tejido se vuelve disfuncional, ¿vale? ¿Y qué implica eso? Por todas estas características que os he comentado, la organización del tejido está alterada, la organización de la fibra está alterada, ¿vale? Y gran parte de la culpa de todo esto la tienen las células senescentes. Bueno, está feo que lo diga yo porque me dedico a eso y obviamente tendré algún tipo de sesgo, pero sí que es verdad que tiene un papel muy importante, ¿vale? La presencia de células dañadas aquí, pues al final acaba perturbando todo el entorno del tejido y todo eso conlleva pues el fallo, en este caso el pulmón, luego cuando uno le falla el pulmón, luego le termina fallando una cosa, etc. ¿Vale? Como os he dicho antes, os he introducido brevemente, nosotros nos dedicamos a la senescencia celular, ¿vale? Que es una de estas características del envejecimiento. Y que os voy a resumir de una manera muy sencilla. Una célula senescente es una célula que ha perdido su función normal porque ha sufrido un daño, ¿vale? Célula envejecida normalmente es sinónimo de célula dañada, ¿vale? Porque como ha tenido más tiempo, más recorrido, pues ha tenido la oportunidad de sufrir un daño. ¿De acuerdo? Este daño proviene de muchas fuentes, entre otras, cuando nos exponemos al sol, cuando fumamos, cuando nos estresamos, probablemente también suceda, por el paso de la vida, por sí misma, muchas cosas. A veces tenemos mutaciones en nuestras células que normalmente no llegan a nada, que a veces producen cáncer, ¿vale? Pues todo ello, en un primer momento, causa senescencia celular, envejecimiento celular. Y esto os lo quiero enseñar pues un poco de manera anecdótica para que veáis cómo nosotros las diferenciamos fácilmente en el laboratorio, ¿vale? Esto es de nuevo epitelio pulmonar, esto es como se ve en el microscopio, y aquí veis un epitelio pulmonar bien, está a gusto, está sano, está joven. Cuando envejece ese epitelio pulmonar, así se convierten nuestras células. Fijaos qué diferencia. Es muy evidente que aquí está pasando algo. Aquí no se va a poder hacer el papel igual que aquí, que el cuerpo te requiere, ¿vale? Esto es con lo que convivimos en el día a día. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Conforme pasan los años, se nos van acumulando más y más de estas células envejecidas, senescentes. Y un poco, otra metáfora, cuando somos jóvenes tenemos una carga pequeña, con lo cual no nos cuesta mucho llevarla, esta carga de células senescentes. Estos serían células senescentes. Cuando somos más adultos, un poco ya lo empiezo a notar, ¿vale? Tenemos una carga un poquito más grande, ya las cosas empiezan a costar un poquito más, lo que decía, ya no es lo mismo si te vas a una cena. Y cuando somos más mayores, pues ya la carga es mayor, ¿vale? ¿Cuál es el sentido de estas células senescentes? Porque igual, dices, bueno, pues si directamente una célula se daña y muere, pues ya está, ¿no? Ya está, no hace falta nada más. ¿Por qué leche se nos acumulan células dañadas? A nivel evolutivo tiene un sentido, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo que es muy típico. Nosotros vamos a la playa, vamos a la piscina, nos dan los rayos de sol. Imaginaros que nos dan en una zona de nuestro organismo, ¿vale? En una zona de nuestra piel, perdón, en mayor medida. Aquí nos han dado la leche, la hostia de rayos de sol, ¿vale? ¿Qué sucede? Allí las células lo que hacen es directamente
no tiene sentido vivir, ya estoy demasiado dañada, muero y dejo sitio a los que vengan, ¿vale? Eso es lo que sucede. Pero ¿qué pasaría? Si eso fuera así, el sistema de eliminación, solamente así me refiero, el sistema de eliminación de estas células sería bastante ineficiente. ¿Por qué? Porque aquellas que están alrededor, que han sufrido un poquito de daño, pero no es suficiente como para decir, uy, aquí ya no hay nada que hacer, son las encargadas de llamar la atención del sistema inmune, ¿vale? Y estas de aquí, que están circundando toda esta zona donde ha sufrido un daño grave, son las células senescentes, ¿vale? Es un sistema muy eficiente cuando somos jóvenes. El problema es cuando ya no lo somos. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Se repara, gracias a la acción de estas células, se repara el tejido, todo vuelve a la normalidad, ¿vale? Tampoco es que sea recomendable mantenerse expuesto al sol una y otra vez, ¿vale? Pero sí, de manera normal, se repara, el sistema inmune lo elimina todo, estupendo. ¿Qué sucede cuando somos más mayores? Que el sistema inmune ya no es tan capaz de eliminar estas células senescentes, ¿vale? Y estas células envejecidas, senescentes, se nos van acumulando. Con lo que eso conlleva, con lo que os he enseñado antes. A nivel conceptual, muy sencillito, no voy a entrar tampoco en mucho detalle. Esto es lo que tenemos, ¿vale? Células que no son dañadas, no les pasa nada, siguen su camino, su vida normal. Células que son dañadas, pero no lo suficiente como para morir. Su función es llamar la atención del sistema inmune, células senescentes, y células que han sufrido un daño fatal y por tanto, pues han de morir, ¿de acuerdo? Y todo esto depende del daño que hayan recibido. A ver si aquí puedo enseñaros. Ah, sí, mira, se ve, estupendo. Aquí básicamente lo que os estoy enseñando es un vídeo que ha grabado una chica de mi laboratorio, maravillosa, Aida, en el cual podéis observar células senescentes, ¿vale? Dejan de crecer, esas de ahí están creciendo normalmente, y células que mueren. No sé si os fijáis la diferencia que hay entre unas y otras, ¿vale? No sé si ha dado tiempo. No ha dado tiempo. ¿Os habéis dado cuenta? Lo repito. Sí. ¿Creéis que hace falta? Vamos a probar. A ver. Que no sé. Ahí. Ahí. ¿Vale? Fijaos en estas como de repente se empiezan a hacer pelotillas. ¿Vale? Fijaos en estas. Empiezan a decir, aquí no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Y las de en medio. Aquí. Las de en medio simplemente dejan de crecer y se quedan así como ensanchadas, como os he mostrado antes, ¿verdad? Se quedan así, bueno, hay alguna que hace una pequeña pelotilla, pero es momentánea. Dice, bueno, aún tenemos algo que hacer aquí, ¿vale? Es así como se teóricamente ve dentro de nuestros tejidos. Y aquí lo estamos viendo en una planta de cultivo, ¿vale? Fijaros hasta qué punto dependiendo. Y la única diferencia es que aquí no hemos dañado las células, en esta de aquí que crecía, aquí un poquito y aquí de manera que ellas dicen que chao, ¿vale? De nuevo, ese es el sentido que tenemos, ¿vale? Y va pues eso, en línea con el ejemplo que os he comentado, ¿vale? Estas células, esto es, muy por encima, esto es, después del daño, la producción que tienen estas células senescentes de una serie de mediadores de la inflamación, ¿vale? Para que veáis que ese papel nosotros lo vemos en el día a día en nuestros experimentos. Y como podéis ver aquí, además coincide muy bien con lo que tenemos en mente cuando tenemos una quemadura por exposición al sol. Fijaros cómo el pico de producción de mediadores de la inflamación, es decir, de inmunoatrayentes, es a las 8 horas. Claro, cuando nos quemamos, normalmente nos vamos a casa, estamos estupendos, pero de repente, ostras, empieza aquí a escoger todo, ¿vale? Eso es algo que vemos en el día a día y que favorece la presencia de células senescentes dentro de nuestra piel, en este caso, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Se acumulan células senescentes, pues ya podéis imaginar lo que pasa, de nuevo, ¿vale? Todo funciona peor, una mayor inflamación crónica, volvemos al funcionamiento deficiente, defectuoso de nuestra actividad, en este caso de nuestro tejido. Vale, os voy a poner algún ejemplo sobre lo que hacemos en el día a día para dar solución a este problema, porque claro, lo que nosotros queremos
evidentemente, es intentar deshacernos de esa carga de células senescentes que tenemos todos y cada uno, ¿vale? Y para eso, pues estamos allí día a día, pues machacándonos, evidentemente, ¿vale? En el laboratorio. Es una foto mía. Vale, os voy a poner un ejemplo, a ver si resulta medianamente sencillo, ¿vale? Con el cual nosotros recientemente hemos hallado una manera de eliminar células senescentes, ¿vale? Igual, sí, para que veáis que en todos, bueno, en gran parte de nuestros laboratorios, la gente que nos dedicamos a esto, intentamos encontrar soluciones en el día a día. No sé si habéis oído hablar de una herramienta molecular que se llama CRISPR-Cas. ¿Alguien ha oído hablar de eso? Para los que no hayáis oído hablar de eso, el CRISPR-Cas son unas tijeras moleculares, ¿vale? Que lo que nos permiten a los científicos es cortar el ADN, ¿vale? De nuestras células, donde queramos. Eso es lo importante, si no, no tendría mucho sentido, ¿vale? Entonces lo que nosotros hacemos con esas tijeras es dirigir ese corte a, en este caso, cada uno de los genes que tenemos en nuestro ADN, en el genoma humano. Eso es un experimento que hicimos, ¿vale? Particularmente hice yo cuando estaba en Estados Unidos. Dirigimos una tijera de esas a cada uno de nuestros genes en el genoma humano, ¿vale? ¿Y qué quisimos ver ahí? Lo que quisimos ver era, si cortamos uno de esos genes, hasta qué punto nuestras células senescentes morían, ¿vale? ¿Y por qué eso? Porque imaginaos que nosotros estamos, por ejemplo, lo que queremos es apagar una de estas luces, empezamos a cortar cables. Lo que queremos es hallar el cable que nos permita apagar las luces. O lo mismo, en este caso queremos hallar el gen que nos permita eliminar esas células senescentes envejecidas. Bien, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, de manera muy resumida, ¿vale? Esto es una célula senescente, muy bonita, hecha con inteligencia artificial. Lo que hallamos fue una manera de, en todo este engranaje que veis aquí, digamos que tiramos una tuerca y hacemos que esa maquinaria empiece a fallar. Y eso es lo que nosotros hemos hallado con ese experimento, ¿vale? Fijaros hasta qué punto efectivo es esto, ¿vale? Que este es un ejemplo que cuando vimos obviamente en el laboratorio pues nos sorprendió mucho, gratamente, claro está. Aquí tenéis unas células envejecidas, senescentes, y con este tratamiento, fijaros, la verdad que se eliminan y ellas mueren de manera muy, muy evidente y muy directa, ¿vale? Esto es un ejemplo con ratón. Esto, aplicado a un ratón, este mismo fármaco, que por cierto se llamaba Verteporfin, cosa que me hizo mucha gracia cuando tuve que adquirirlo, Verteporfin. Este es el efecto que tiene un ratón envejecido. Obviamente, no hay que echar campanas al vuelo. Es un ratón que lleva 24 meses en una jaula, no ha tenido ningún tipo de exposición a nada, quiero decir, es un avance prometedor, pero no deja de ser eso. Es un sistema muy simplificado. Es un ser vivo, pero esto no quiere decir que hayamos curado nada, ¿vale? Aquí podéis ver, no sé si observáis, se ve claramente, ¿no? Este ratón está despeluchado, está así como encorvado, y este está la madre majo, la verdad, después del tratamiento. Obviamente, aquí hemos enseñado, había un poco de todo, pero sí que es verdad que había algunos de estos que habían sido tratados en los cuales no funcionó tan bien el tratamiento, como todo, ¿no? Pero sí que es verdad que, exceptuando que además era muy curiosa, esta banda de pelo gris que tenían en el abdomen, los ratones estaban la mar de panchos. O sea que es una cuestión que queremos seguir explorando, por supuesto. Gracias a esta publicación que tuvimos la suerte de publicar en la mejor revista del mundo a nivel de investigación de envejecimiento, ¿vale? Pues eso me permitió dar charlas, contar esta experiencia, recibir premios, etcétera, etcétera, lo que me ha permitido volver aquí a casa, a España y sobre todo a Aragón, ¿vale? O sea que para que veáis que hay veces que tenemos ideas, las probamos, funcionan, la mayoría de veces no funcionan, bueno, hay veces que damos con la tecla y bueno, pues hallamos soluciones que quizá en un futuro sean prometedoras, ¿vale? ¿Qué sucede cuando eliminamos células senescentes? Pues cuando eliminamos células senescentes, nosotros no particularmente, pero muchos de estos grupos que os he comentado y de estos científicos tan maravillosos que os he mencionado, han visto que cuando eliminamos estas células,
revertimos en cierta manera la pérdida funcional que tenemos en riñones, en pulmón, prevenimos en cierto modo la aparición de cáncer, ¿vale? También se ha visto un efecto muy beneficioso en el tratamiento de las enfermedades como la arteriosclerosis, etc., enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, también se están explorando este tipo de tratamientos. Es por eso que hoy en día el descubrimiento, la identificación de fármacos de estos que van dirigidos contra las células senescentes está muy en boga y está muy perseguido. Y por eso pues es como que estamos ahí, ¿no? Todos metiéndole caña para ver si hayamos más y más fármacos que pues, quizá en un futuro tengan éxito de verdad. Otra cosa que os quiero contar a nivel de lo que hacemos en el laboratorio, y que esto os quiero, vale, genial, os quiero un poco meter en contexto, ¿no? para lo que os quiero contar. Es que básicamente un gran problema que tenemos nosotros en el campo es que identificar estas células envejecidas no es fácil, ¿vale? Porque todas las células pues tienen unas marcas, ¿no? Las células que tenemos en nuestro organismo, y muchas de estas están compartidas, etc. Entonces, ¿qué hicimos? Otro de los proyectos últimos que vamos a publicar dentro de poco, yo sí, creo que ya es dentro de muy poquito, es el proyecto SENCAT, ¿vale? Es un proyecto en el cual nosotros nos hemos decidido a hallar todas las marcas que representan a estas células envejecidas. Porque no es un esfuerzo muy sencillo, no es un esfuerzo sencillo, porque claro, el problema es que cada una de nuestras células, de nuestros tejidos, es diferente, porque hace una función diferente. Entonces las marcas de senescencia celular de estas células pueden ser diferentes, y de hecho lo son, ¿vale? A través de este proyecto hemos visto que para identificarlas tenemos que hacer un esfuerzo potente, no nos vale con hacer las cosas de manera muy simplista, ¿vale? En este proyecto incluimos un montón de tipos de células, pues imaginaros epitelio, células de melanocitos de los que crean la melanina en la piel, endotelio de los vasos, de las arterias, de las venas, células del sistema inmune, células madre, células de la grasa, un montón de células con ese fin, ¿de acuerdo? Os lo resumo. Básicamente lo que hemos hallado, de nuevo, es que no tenemos una marca, no tenemos un marcador que sea universal. Entonces lo que tenemos que hacer es coger todos estos marcadores, y gracias a Dios hoy en día hemos tenido la suerte de que se ha desarrollado la tecnología de la inteligencia artificial, Machine Learning, no sé si os suena, y lo que hemos hecho es coger toda esta información y analizarlo con esto, ¿vale? Para no hallar un marcador, sino hallar grupos de marcadores que nos permitan determinar si una célula es senescente o no, ¿vale? Con una mayor robustez, con una mayor fiabilidad. Y aquí podéis ver los resultados de lo que hemos obtenido y que está próximo a publicarse. Aquí lo que veis básicamente son tejidos, hemos cogido tejidos de animales, en este caso ratones envejecidos, pulmón, corazón, riñón, hígado, y hemos cogido estos ratones a lo largo de su vida, ¿vale? Hemos cogido ratones jóvenes, pues imaginaos que tienen 20, 25, 30 años máximo, ratones de edad media, ¿vale? Que tienen pues eso, 45, 55 años más o menos, y ratones más en edad pues avanzada, ¿no? 70, 75, 80, 85, ¿vale? ¿Y qué nos hemos propuesto aquí? Bueno, vamos a ver si lo que dicen esto de que se acumulan las células senescentes es verdad o no, porque ahora las podemos identificar. Y no entraré en detalle sobre cómo funciona este experimento, pero esto es un pulmón, ¿vale? Cada puntito gris es una célula del pulmón de nuestros ratones. Y aquí podéis ver, los puntitos rojos son células senescentes, ¿vale? Que han sido identificadas. Cuando tenemos una edad joven, tenemos alrededor de un 1% de estas células. Cuando tenemos una edad media, tenemos alrededor de un 3%. Cuando somos más mayores, ya ancianos, tenemos un 7% o más. ¿Qué quiero decir con esto? Gracias a este proyecto hemos podido confirmar lo que sospechábamos, que las células senescentes envejecidas se nos acumulan durante el envejecimiento. Gracias a esto hemos sido capaces de investigar un montón de cosas más, pues de manera un poco resumida. Aquí lo que pretendo enseñar es que las interacciones entre las células envejecidas y las normales son bastante complejas, pero ahora mismo nosotros podemos estudiarlas gracias a la detección de estas células dentro de un tejido, ¿vale?
Y esto es algo que os quiero enseñar. Gracias a esta interacción que nosotros hemos podido detectar, podemos explicar por qué una cuestión que sucede muy a menudo en organismos envejecidos es que los pulmones se nos colapsan de alguna manera, ¿vale? Esto es un pulmón joven, ¿vale? ¿Veis? Tiene como un montón de espacios abiertos, majos, bien. Y aquí lo que veis es un pulmón envejecido, ¿vale? Esto que veis así en azul, en moradito, esto es colágeno. Colágeno es una componente de las estructuras donde se sitúan las células y que cuando hay mucho, normalmente va mal, porque hay más estructura que célula. Y esto es lo que sucede aquí. Pues gracias a esta identificación nosotros sabemos ahora mismo por qué está sucediendo a nivel del pulmón esta acumulación de estructuras más que de células, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Y esto es lo que también os quiero contar, ¿vale? Y con esto yo creo que lo más o menos tenemos, ¿vale? La última parte de este proyecto del SENCAT, o más bien la parte que ya empieza a caminar aquí en Aragón, ¿vale? Es un proyecto con el cual nosotros queremos aprovecharnos del hecho de que estas células, como os he dicho antes, lo que hacen es comunicarse de manera mala normalmente con su entorno, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que hacen es producir mensajeros, producen mensajeros. Estas células empiezan a verter al entorno un montón de mediadores de inflamación, etcétera, etcétera, ¿vale? Un montón de moléculas que lo que hacen es señalizar a las células que hay en su entorno: oye, tú tienes que venir aquí, oye, tú te tienes que reparar, oye, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. ¿Qué pasa? Que nos aprovechamos de eso, porque si vierten eso a su entorno, muchas veces también lo vierten a la sangre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mirar si alguno de estos marcadores de estas células podemos detectarlo en sangre, ¿vale? Y ese es el proyecto que queremos llevar a cabo, ¿vale? Imaginaos que esto es un tejido cualquiera, esto es un vaso que entra y aquí tenemos unas células senescentes que están produciendo alguna de estas moléculas que se cuelan en la sangre, ¿vale? Todo eso va al torrente sanguíneo. Cuantas más células senescentes tengamos, por tanto, probablemente más de estos marcadores tengamos en nuestro torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Eso es algo que a día de hoy no podemos hacer. No sabemos cuál es nuestra biológica real. A todos nos puede poner 60 años, 55, 42 años en el DNI, pero muchas veces vemos que hay quien parece más joven, hay quien parece menos joven, ¿vale? Y todo eso tiene que ver con nuestra edad biológica real, ¿vale? Esta es una de las maneras que estamos proponiendo para medirla, ¿vale? Lo que hemos hecho es coger todos estos marcadores, pasar por una serie de procesos, machine learning de nuevo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y estamos comenzando un proyecto con el cual estamos recabando la sangre de pacientes hasta hoy en el área sanitaria de Zaragoza, ¿vale? Voluntarios que están dando su sangre y los cuales nosotros vamos a medir la presencia de estos marcadores asociados a la senescencia. Lo que queremos es optimizar este algoritmo, este método, para nosotros poder determinar la edad biológica. Y no solo eso, también queremos un poco determinar el riesgo que cada uno tiene de tener o padecer enfermedades asociadas al envejecimiento, ¿vale? Porque gracias al acceso a la sangre de estos pacientes, lo que podemos hacer es ver su historia clínica, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, lo bueno yo creo es que podemos hacer todo esto, empezar todo esto que tiene un impacto a nivel global en nuestra comunidad autónoma, en Aragón, en nuestra tierra, que para mí pues, es una cuestión ya casi hasta personal, ¿de acuerdo? Os voy a poner un ejemplo, y con este ejemplo termino, ¿de acuerdo? Uno de estos marcadores que se detectan en sangre y que nosotros hemos visto que aumentan con el envejecimiento y con la presencia de células senescentes se llama CTSB, catepsina B, ¿de acuerdo? Y fijaros, os enseño de manera muy rápida. Estos son los niveles de catepsina B, estos en ratones jóvenes y estos en ratones mayores. Y fijaros cómo sube, ¿vale? Sube de manera muy clara. Si podemos hacer esto con un marcador, imaginaos con un panel de 50 marcadores, que es lo que tenemos previsto, ¿vale? Podemos hacer una puntuación asociada, pues, más refinada, ¿vale?
esos eran resultados nuestros, pero estos son resultados que tienen que ver con el mayor estudio de envejecimiento a nivel mundial que se sigue haciendo en el instituto de donde yo provengo, en el Instituto Nacional de Envejecimiento del Gobierno de Estados Unidos, en el cual, ¿vale? Ahí han hecho un mega estudio, en el cual han ido siguiendo a lo largo de la vida a un montón de gente. Para los que os interese, es el Baltimore Longitudinal Study of Aging, ¿vale? Han seguido a mucha gente durante toda su vida, han registrado todo lo que han hecho, lo que han fumado, lo que han bebido, lo que se han movido, lo que han comido, etc. Y los han ido siguiendo, ¿vale? Ahora tenemos acceso a todos esos datos. Y uno de los marcadores más importantes de envejecimiento en esos pacientes es CTSD, que no sé si se ve porque está muy pequeñito. ¿Dónde está? Aquí, ¿vale? Que de hecho es el número 2 en importancia. Es decir, vamos por la buena senda. No solo lo vemos nosotros en ratones, no solo puede que lo veamos en nuestra población aragonesa, sino que en una población como la americana, en un entorno como el de Baltimore, tan multirracial, pues refleja lo mismo. Por lo tanto, puede que estemos ante un marcador de envejecimiento que valga la pena medir y tener en cuenta, ¿vale? Agobiante esta diapositiva, pero lo resumo muy fácilmente, ¿vale? La catepsina B lo que hace es cortar. Claro, cuando hay unas tijeras, volvemos a las tijeras, cuando hay unas tijeras moleculares que hacen su función cuando toca, está muy bien. Pero imaginaros que tenemos unas de estas tijeras circulando por nuestra sangre constantemente, activando nuestro sistema inmune, cortando donde no deben, incluso cortando a nivel de nuestras neuronas en la enfermedad de Alzheimer, que es donde se ha visto que tiene un papel muy relevante. Pues no cuesta mucho relacionar un poco la relevancia de esta proteína, de este marcador de senescencia, en el ámbito del envejecimiento. ¿Sí? Vale. Y en resumen, ya he terminado, ¿vale? Quiero resumiros un poco lo que os he venido a contar, lo que hacemos en el día a día, que es básicamente que desarrollamos, intentamos en el laboratorio desarrollar formas de detectar el envejecimiento. Esa es una de las líneas que tenemos en el laboratorio, biomarcadores, etcétera, etcétera. Buscamos entender su papel. Eso sí que no he entrado mucho en detalle porque lleva bastante jaleo, pero sí que es verdad que otro de nuestros mayores intereses es saber qué es lo que están haciendo realmente en cada uno de los tejidos donde se acumulan estas células. Y luego también una línea muy importante del laboratorio es el desarrollo de tratamientos contra estas células para eliminarlas de nuestros órganos envejecidos, ¿vale? Y eso sería todo. Quiero agradecer pues el laboratorio donde provengo, que es el Laboratorio of Genetics and Genomics del Instituto Nacional sobre Envejecimiento de Estados Unidos. Es mi antiguo laboratorio, donde yo me he formado, donde he podido empezar a caminar con todas estas líneas. Y este es nuestro actual laboratorio, que es el Grupo de Senescencia Celular, Homeostasis y Envejecimiento del IACS, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Y bueno, también a las agencias que nos financian, por supuesto, y sobre todo a vosotros por escucharme. Y vamos, que encantado de responder a cualquier pregunta y muchas gracias. ¿Había un turno de preguntas? Te escucho, que estoy aquí. Ah, sí, vale. Yo, una cosa que tengo duda yo. Sí. Vamos a ver, mira, tú tienes un cultivo celular. Sí. ¿Vale? Has hecho una diapositiva y tal. Entonces, con la técnica del CRISPR, tú identificas un gen, el que sea, sí, y lo eliminas. Sí. Pero bueno, la duda que tengo es cómo esto lo haces en un cultivo celular. Claro. Yo supongo que se hace con virus, ¿no? Con vectores víricos, ¿no? Sí. Correcto, sí. Bien, pero después, ¿cómo se pasa el medicamento eso? Porque tú has visto una foto de un ratón enfermo, sí. Una cosa es hacerlo en un cultivo celular y otra cosa es después aplicarlo en un ser vivo grande, ¿no? Sí, no. ¿Cómo se hace ese tránsito? Es que no sé. Me saltó 7 pasos por el camino, por no dar mucho a la brasa. Pero, gracias por la pregunta. Lo que hicimos fue, a través de las tijeras estas, en el cultivo, etcétera, etcétera, identificamos lo que viene siendo, a grandes rasgos, el proceso que se estaba alterando, ¿vale? Y entonces buscamos
medicamentos, fármacos que ya estaban inventados que pudieran dirigirse a ese proceso. En este caso el proceso era la génesis o la biogénesis del retículo endoplasmático. Claro, nosotros identificamos esos genes con las tijeras, pero claro, al ver que ese era el proceso que estaba alterado, luego buscamos fármacos dirigidos directamente contra ese proceso. O sea, no es que dirigiéramos luego el fármaco contra el gen, sino contra el proceso del que ese gen es parte fundamental. O sea, es una identificación más indirecta. Pero en cualquier caso es un fármaco y existe en el mercado. Se llama Verteporfin, que me hizo mucha gracia cuando lo vi, porque claro, Verte estaba en español, dije, pues esto de casualidad. Pero sí, se llama, y se utiliza para algo de retina, no. ¿De retina? ¿Puede ser? Sí. Sí, algo de oftalmología, sí. Por eso se llama Verteporfin. Sí. ¿Glaucoma? No lo sé. Algo así. Ya no me acuerdo de ella. Yo te quería preguntar cómo afecta el envejecimiento celular al sistema, las enfermedades autoinmunes. Pues a ver, claro, yo no soy un experto en la materia, o sea que probablemente perdonadme por lo que voy a decir, pero sí que es verdad que también esto lo dicen mucho los inmunólogos. Gran parte o la mayor parte de lo que tiene que ver con el proceso de envejecimiento tiene que ver con el declive de la función del sistema inmune. A nivel del sistema inmune y a nivel de las enfermedades autoinmunes, sí que es verdad que se sabe que hay ciertas poblaciones de linfocitos, de estos reguladores, etcétera, que son los que inhiben un poco todo este tipo de procesos que se van perdiendo con el envejecimiento. No sé hasta qué punto es real que conforme pasan los años hay mayor cantidad de enfermedades autoinmunes. No creo que sea ese el caso. Pero sí que es verdad que hay una peor tolerancia hacia muchas de las cosas que normalmente han estado allí. Por ejemplo, no sé, yo tampoco es que tenga un envejecimiento muy acelerado, pero yo ahora tengo alergias que antes no tenía. Pero claro, no sé hasta qué punto eso se ha estudiado como Dios manda, no sé si me explico. Es algo que son especulaciones y que quizá la gente que se dedica a sistema inmune se está focalizando en otras cosas, pero sí, es una cuestión interesante, la verdad. No te sé responder bien, pero puede que tenga ahí cierta, sí, puede que sí. Por lo menos yo lo vivo en mis carnes, o sea que, nada. Muchas gracias y por la exposición. Gracias. Yo me planteo, ¿me oye bien? Sí. ¿Podríamos pensar que dentro de unos años podríamos usar senolíticos cuando haya biomarcadores que indique senescencia elevados? El objetivo sería al final utilizar estos senolíticos selectivos dependiendo de lo que salgan en esos análisis. Pues, frenar el envejecimiento. Claro, si nosotros seguimos en esta línea y seguimos viendo que tiene tantos beneficios, imagino que sí. Es verdad que no es un futuro próximo, espero, porque yo no me lo pondría a mí mismo a día de hoy, ¿vale? Es verdad. Pero sí que es verdad que nosotros vemos en modelos preclínicos, ratones, etcétera, que están mejor, que mejoran de algunas enfermedades asociadas al envejecimiento. Entonces, claro, de ahí que nuestra estrategia a día de hoy, que es para el medio plazo, el largo plazo, ojalá sea medio, sea la de controlar hasta qué punto tenemos marcadores de esos para saber si necesitaríamos algún tipo de tratamiento de estos. Porque claro, un compañero mío, antiguo compañero mío, cuando empecé el laboratorio en Madrid, dentro de poco va a publicar o está intentando publicar un trabajo en el cual yo soy coautor, que habla de que el uso de senolíticos en ratones jóvenes es contraproducente. Han visto que hay un efecto sobre el sistema inmune, ha visto que el sistema inmune está peor cuando no debería, es decir, hay que andarse con mucho ojo. Yo creo que esa es la ciencia de rigor y de valor que hay que poner sobre la mesa, porque sí que es verdad que para hacer un buen uso de estos
futuros senoríticos habrá que ver dónde hay que usarlos, habrá que ver si hay que usarlos o no, y fijaros hasta qué punto que cuando se utilizan en gente que no lo necesita es contraproducente. Entonces, sí, el objetivo final es ese, pero hay que perfeccionar muchas cosas. Pero estamos en el camino intentándolo, por lo menos. Gracias. ¿No? ¿Ningún valiente? Pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta, así. ¿No tiene una pregunta? Sí. La vista a mí me hace falta un escenario. Es una pregunta un poco tonta, vamos a ver. Hemos hablado de las células senescentes que se van acumulando, etcétera, etcétera. Sí. Vamos al asunto de tomar el sol, por ejemplo. Sí. Es decir, ¿hasta qué punto el hecho de haber tomado mucho el sol durante la infancia, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que iba todo el día en verano por la huerta en taparrabos y descalzo, ¿no? Y negro como un tizón. Y yo también. Quiero decir, ese nivel de acumulación que se produce en la piel de células senescentes, supongo que influirá las horas de sol que se han ido tomando a lo largo de la vida, ¿no? Sí, sí, yo creo que en cierto modo sí, pero no debe ser algo lineal, y me explico. Yo, últimamente, mi madre fuma de vez en cuando, ¿vale? Y yo le digo, mamá, ahora igual te deberías controlar un poquito más, porque igual no es lo mismo cuando tú te fumas un paquete y tienes 20 años, que cuando te lo fumas teniendo 50, 55, 60. Quiero decir, igual cuando tú eres joven, eso está por determinar, tenemos que verlo, no lo sabemos todavía, es una suposición. Tenemos que ver hasta qué punto cuando tú eres joven, por mucho que se te acumulen células senescentes, momentáneamente se limpian fácilmente, y eso no sucede cuando tú eres más adulto, por decirlo de alguna manera. Entonces no sé hasta qué punto influye eso. ¿Influirá? Probablemente. ¿Influirá en igual medida que cuando tienes una edad más avanzada? Pues probablemente no. Hasta ahí es donde yo puedo pensar. Es verdad que no tenemos pruebas de ello y que hay que estudiarlo bien. Pero claro, sería interesante saber si hay gente por determinadas exposiciones cuando eres joven que tiene una mayor acumulación de células senescentes en tejidos concretos. Eso habría que estudiarlo. La verdad que sería un proyecto bastante interesante. Pero sí, no sabemos, no lo sabemos. Hay allí, creo, una preguntilla. Ahí atrás. Gracias, que es la pregunta. Pero bueno, buena pregunta. Hoy solo me quedan 5.000 pasos más. Hola. Hola. Bueno, gracias por la exposición, muy interesante. Gracias. Estuve hace unos años en una charla de Alberto Jiménez Schumacher. Sí. Y se atreve a decir que quizás mi generación éramos de los primeros en ver cómo la ciencia resolvía el problema del cáncer. Bueno. ¿Te atreves a decir lo mismo del envejecimiento? Para nada. Alberto es amigo mío, es muy buen tío. Pero es verdad que, bueno, cada uno tiene su opinión en este sentido y yo no. Yo soy más cauteloso, llamado X. Ojalá, ojalá. A nivel de cáncer sí que es verdad que hay mucho más esfuerzo, mucho más empeño puesto, lleva muchos más años de trayectoria todo el mundo que se ha dedicado al cáncer. Es verdad que han mejorado muchísimo los tratamientos, pero es verdad que también en otro tipo de cánceres pues no es el caso. Entonces, cada cáncer es un mundo, por ejemplo, cada célula es un mundo. Entonces a mí me cuesta mucho atreverme a decir algo pues, de ese calibre, decirte. A nivel de envejecimiento, pues todavía menos, ¿no? Porque no tenemos todavía ese bagaje. Pero es en lo que caminamos y es en lo que tenemos que poner nuestro empeño. Si no tenemos esas metas tan altas, pues igual no llegamos a nada. Pero a mí me costaría pensar un poco, sí. Pero bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? ¿Y alguna vez has pensado en las repercusiones éticas de una sociedad que haya cancelado el envejecimiento? Ya. Pues sí, la verdad que... A ver, he de decirte que luego, según vamos viendo, por ejemplo, con los ratoncillos estos que les alargamos un poco la esperanza de vida sana, ¿no? Sí que es verdad que por algún motivo que todavía no conocemos, tenemos una vida límite.
pasa mucho también en seres humanos. Hay gente que vive de puta madre hasta los 105, 110, pero la gente no pasa de ahí, de 115, ya los 100 muere ahora mismo, pero todas las especies tenemos un límite. Entonces, una cosa es el envejecimiento y otra cosa es la inmortalidad. La inmortalidad, claro, esto ya estamos hablando ya de un cachondeo. Pero el envejecimiento, oye, si podemos vivir unos cuantos años ahí de lujo y no necesitar a nadie, y, que es bastante duro, pues yo creo que eso, yo lo firmo también ahora. Pero claro, la inmortalidad ya es una cuestión ética mucho más profunda, más compleja. ¿Alguna preguntita más? No, pues agradecerte, Carlos, que has venido. Ha sido un lujo de conferencia, un lujo tenerte aquí, un lujo tener unos investigadores tan importantes en Aragón. Bueno, a ver, y bueno, tengo 54, a ver si terminas la investigación. Vale. Muchísimas gracias. Habéis hecho 9 preguntas.